Buenos días y bienvenidos a este primer vídeo de la asignatura de modelos cuantitativos. En este vídeo, correspondiente al tema 1, diseño de experimentos, al igual que en todos los demás vídeos que vamos a tener disponibles para el resto de temas, lo que vamos a hacer es un breve resumen de los principales contenidos que vamos a tratar en el tema correspondiente. En este caso en cuestión, diseño de experimentos, lo primero que debo aclarar es qué es un modelo. Un modelo no es más que una simplificación, una representación simplificada de la realidad y tiene que tener dos características: ser realista y ser manejable. Hemos de buscar un equilibrio entre estas dos características porque es posible elaborar un modelo tremendamente realista y por tanto que refleje muy bien la realidad, pero que es inmanejable debido a que es demasiado complejo, o caer en el error contrario, hacer un modelo muy sencillo de manejar, muy manejable, pero por el contrario, debido a esa excesiva simplicidad, no ser realista. Hay que buscar un equilibrio. Tenemos que construir modelos que sean a la vez manejables y realistas. Otra aclaración importante que debo hacer, y es un error muy común, es que correlación no implica causalidad. Es decir, que dos fenómenos o que dos cosas sucedan a la vez no implica que exista una relación causa-efecto entre ellas. Como estáis viendo aquí, tenemos la correlación entre la temperatura global del planeta y el número de piratas. Veis que existe una correlación muy fuerte entre estas dos variables. Si correlación implicase causalidad, podríamos decir que una de las maneras de frenar el calentamiento global es simplemente aumentar el número de piratas, lo cual obviamente es absurdo. Son dos variables que están correlacionadas, pero no existe relación de causalidad entre ellas. Por tanto, correlación no implica causalidad. Entrando ya en el objetivo de este tema, para hacer un buen diseño de experimentos, ¿qué necesitamos? Pues en primer lugar, tres cosas. Lo primero de ellos es la pregunta de investigación. ¿Qué es una pregunta de investigación? Pues plantearnos si existe o no una determinada relación. A continuación, la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación plantea una relación testable, que es testable empíricamente. Y por último, el diseño de la investigación, que es cómo voy a testar esa hipótesis. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que se entiende mucho mejor. Podemos preguntarnos si existe nivel entre la tasa de robotización de un país, medida como se mide típicamente esto, que es número de robots industriales por cada 10.000 trabajadores. No penséis en los robots de Isaac Asimov, estamos hablando de robots industriales como los que vemos en las fábricas de coches. Pues yo puedo calcular el ratio de número de robots por cada 10.000 habitantes y me planteo si eso tiene algún tipo de relación con la tasa de paro. Bueno, la pregunta de investigación es si existe esa relación entre ambas variables. La hipótesis de investigación, ¿cuál podría ser? Podría ser que no existe ningún tipo de relación entre esas dos variables. Ojo, la hipótesis de investigación también podría ser la contraria, que sí existe relación entre la tasa de robotización y la tasa de paro. Y por último, en relación al diseño de la investigación, en este caso tendríamos un diseño no experimental. ¿Esto qué significa? Significa que vamos a utilizar datos que ya existen. Nosotros no vamos a hacer una manipulación intencional de las variables independientes, en este caso no podemos, porque yo no he influido en la tasa de robotización de los distintos países, al igual que yo no he influido en la tasa de paro. Por tanto, son datos ya observados y por tanto es un diseño no experimental. ¿Qué es un diseño experimental? Que es el que a nosotros nos puede interesar más a efectos de este tema. Pues un diseño experimental es aquel en el que efectivamente yo sí manipulo intencionadamente las variables independientes. Vamos a verlo con otro ejemplo, que es el ejemplo típico que se pone siempre para estos casos. Un experimento para ver si un nuevo medicamento funciona o no funciona. ¿Qué es lo que se hace típicamente? Se divide a un grupo de pacientes con una determinada enfermedad en dos grupos, a uno se le suministra un placebo, es decir, algo que no hace nada, ni bien ni mal, y a otro se le suministra el medicamento. Y pasado un tiempo, se evalúa si la salud de los dos grupos es diferente. Si el medicamento funciona, la salud de aquellos pacientes a los que se les ha suministrado el medicamento debería ser mejor que la salud de aquellos a los que se les ha suministrado el placebo. ¿Qué características tiene que tener un buen experimento? Pues básicamente tres. La primera es manipulación intencional de variables independientes. Esto ya lo he comentado. Dos grupos, o tres grupos, o cuatro grupos, los que sean, a uno le suministro un placebo y a otro el medicamento. Además, el medicamento puedo suministrarlo, por ejemplo, en distintas dosis. Al grupo 2 le suministro una pastilla, al grupo 3 2 pastillas y al grupo 4 3 pastillas. Puedo variar no solo tratamiento no tratamiento, sino niveles de tratamiento. También puedo probar distintas modalidades, suministrar el tratamiento en pastillas o suministrarlo en inyección, en fin, todas las variables que se nos ocurran.
En todo caso, siempre estamos hablando que la primera característica es la manipulación intencional de las variables independientes. La variable independiente, en este caso es el tratamiento, nosotros la estamos manipulando en el sentido de que a un grupo se lo damos y al otro no. La segunda característica que tiene que tener un buen experimento es la medición de la variable dependiente. Esto es obvio. En este caso, ¿cuál sería la variable dependiente? Pues la salud del paciente. Pasado un tiempo tenemos que medir cuál es la salud del grupo al que le he dado el placebo y del grupo al que le he dado el medicamento. Medición de la variable dependiente. Y por último, control, validez interna. ¿Esto qué significa? Significa simplemente que cuando hacemos el experimento tenemos que tener especial cuidado con determinadas cosas para no cometer algunos errores que invalidarían el resultado del experimento. ¿Cuáles son estos errores o estos problemas? Pues hay muchos. En primer lugar, pueden ser variables contaminadoras o de confusión, mortalidad experimental, sesgo del experimentador, sesgo de selección, pero yo creo que esto lo vamos a ver mucho mejor, de nuevo, con un ejemplo. Y para este ejemplo voy a recurrir a una película que se llama Sin Límites, es una película desde mi punto de vista muy interesante, además hace poco han sacado una serie, también muy interesante, en el que se descubre un medicamento, el NZT, que hace que una persona, al tomarla, se vuelva extraordinariamente inteligente. Es decir, una persona totalmente mediocre, con una inteligencia media, se toma una pastilla de NZT y se convierte en un genio. Vamos a ponernos en la piel del investigador que ha descubierto el NZT y quiere verificar si el NZT funciona o no funciona. ¿Qué problemas puede encontrarse? En primer lugar, imaginemos que hace dos grupos, a uno le suministra un placebo y al otro la droga de verdad. Pudiera ser que si en ambos grupos, el placebo y el grupo experimental, el de placebo y el grupo experimental, la edad de los participantes es muy distinto, los resultados se vean contaminados. Necesitamos que los sujetos de uno y otro grupo tengan edades similares, porque sabemos que la edad es un factor relevante en todos los procesos cerebrales. Por tanto, necesitamos que los grupos sean equivalentes desde el punto de vista de edad. Pero ojo, desde el punto de vista de edad y desde el punto de vista de cualquier otra característica que pueda influir en el resultado del experimento. Estas variables que están por allí y que tenemos que tener cuidado y controlarlas para asegurarnos de que no va a incidir o no va a modificar el resultado del experimento, son lo que se llaman variables contaminadoras o de confusión. La edad es muy típica, el sexo también es una variable contaminadora típica, son cosas que tenemos que controlar cuando hacemos nuestro experimento. Un segundo problema, mortalidad experimental. Imaginaos que después de iniciarse el experimento, algunos de los sujetos que están probando el NZT lo deciden abandonar. ¿Por qué? Bueno, pues por la razón que sean. Llegan a la conclusión de que esto de jugar con el cerebro es peligroso y entonces al tercer día deciden, oye, yo me voy de aquí, no quiero seguir tomando NZT porque me parece peligroso. Esto que se conoce como mortalidad experimental, que no significa necesariamente que los pacientes se mueran, significa que sí, en algunos casos se pueden morir y en otros casos simplemente abandonan el experimento, bueno, pues también puede afectar a los resultados y también puede dificultar sensiblemente que verifiquemos nuestra hipótesis de investigación. Selección, sesgo de selección. Este también es un tema muy peligroso. Imaginémonos que este investigador, para probar el NZT, ha pedido voluntarios, que es típicamente lo que haría. Por ejemplo, poner un anuncio en el periódico y solicitar voluntarios. ¿Quiénes van a acudir a esa llamada? ¿Quiénes se van a prestar voluntarios a ese experimento? ¿Gente muy inteligente? Pues probablemente no. Gente que es muy inteligente, que está satisfecha con su inteligencia, lo que va a pensar es, oye, yo estoy bien como estoy, no necesito ser más listo, no voy a jugar con algo tan delicado como mi cerebro, tomándome una droga experimental. ¿Quién acudirá a ese experimento? Pues gente bastante menos inteligente. Tengo un sesgo de selección. Todos mis sujetos, tanto los del grupo placebo como los del grupo experimental, van a ser personas con una inteligencia no demasiado elevada, porque la gente con inteligencia más alta no va a querer participar en este experimento. Sesgo de selección. Y por último, y quizás es el sesgo más importante y el que hay que vigilar con más cuidado, es el sesgo del experimentador. Este inventor del NZT puede intentar ser absolutamente riguroso, puede intentar ser absolutamente objetivo, pero aunque sea inconscientemente, puede alterar o puede modificar el resultado del experimento. Aunque sea inconscientemente, no es que esté haciendo trampas, es que aunque no quiera hacerlas, puede inducir a que los pacientes se comporten de una manera determinada. Para evitar este problema, se utiliza lo que se llama experimento simple ciego, doble ciego o triple ciego. Un experimento simple ciego es en el que el paciente no sabe si está tomando el tratamiento o el placebo. El más habitual, sin embargo, es el doble ciego. El doble ciego, el paciente no sabe si toma el placebo o el tratamiento, pero es que el experimentador tampoco lo sabe. Él tampoco sabe quiénes están tomando una cosa y quiénes están tomando la otra. Triple ciego es un paso de seguridad más en el que el experimentador y el paciente no saben qué está tomando cada uno, pero es que además
la persona que analiza posteriormente los datos, típicamente el estadístico, tampoco sabe qué pacientes han tomado qué cosa. Por tanto, simple ciego, doble ciego y triple ciego son los mecanismos que tenemos para mitigar el sesgo del experimentador. En resumen, ¿un modelo qué es? Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que tiene que ser realista y manejable. Otra idea importante de este tema es que correlación no implica causalidad. Que dos cosas sucedan al mismo tiempo no significa que exista una relación causal entre ellas. Y por último, ¿qué características tenemos que buscar en un buen diseño experimental? En primer lugar, manipulación intencional de las variables independientes. En segundo lugar, medición de la variable dependiente. Y por último, control, validez interna. Ejecutar el experimento de una determinada manera para evitar que surjan problemas que invaliden nuestras conclusiones. Eso es todo, espero que este vídeo os haya resultado interesante y sobre todo útil. Nos vemos el próximo día en clase.